Buenos días, jóvenes. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes en una semana más del curso de Técnicas de Evaluación y Diagnóstico Psicológico 2. Así que bienvenidos sean todos ustedes. El día de hoy vamos a trabajar sobre un tema sumamente interesante. Siempre seguimos con esa información general sobre lo que es la evaluación psicológica. La semana pasada vimos, ¿verdad?, que la evaluación psicológica no es solo la aplicación de test, es todo un proceso, una serie de pasos que nosotros los psicólogos debemos de manejar a la perfección para poder obtener información. Mira, licenciada, ¿y por qué? Porque nosotros trabajamos con la información que nos brinden los pacientes, si estamos en el área clínica, forense o educativa, o con la información que nos proporcionan las personas si estamos en otra área que no sea específicamente la clínica. Así que en cualquier área que usted se esté desarrollando, siempre le va a tener que dar importancia a toda esa información que yo pueda recibir por parte de la persona o paciente con el que esté trabajando. Así que bienvenidos todos. Voy a dejar de compartir mi cámara para poder compartir con ustedes el objetivo de esta semana, por favor, y recordar siempre información importante que nos brinda la universidad. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de esta semana? El objetivo de la clase es entender la utilidad de la evaluación psicológica. Recordemos que esta evaluación psicológica nos va a brindar información sumamente importante para la toma de decisiones, para poder llegar a diagnósticos, impresiones clínicas, pero sobre todo para establecer planes de tratamiento o planes estratégicos si usted no está en el área clínica. Recordatorios, por favor, si tienen alguna duda, pues cuando yo esté compartiendo pantalla no logro ver si alguien levanta la mano, pero por favor hable, no tenga pena, interrúmpame, porque yo no veo si alguien me está levantando la mano, así que pregunte, sin pena. Luego también, por favor, Buenos motivarlo. días, licenciada. Buenos días, joven, dígame. Disculpe, solo con una molestia. ¿Podría regresar a la primera diapositiva para ver cuál es el tema del día de hoy? Disculpe, es que cuando ingresé ya había pasado por ahí. Muchas No te gracias. preocupes. El tema del día de hoy es información general acerca de la evaluación psicológica. Seguimos hablando sobre aspectos de evaluación psicológica. ¿Listo? Perfecto. Entonces ahora el Muchas gracias. objetivo, de nada, entender la utilidad de la evaluación psicológica. Ahora siempre seguimos y vamos a seguir hablando mucho sobre esta parte importante de las ciencias psicológicas, que es la evaluación. Recordatorios, por favor, siempre tratar de ver el video de 15 minutos que está en la plataforma antes de las clases. También les recuerdo que las preguntas que están en esos videos son para retroalimentar, pero las preguntas de los parciales y finales van a ser elaboradas de estas clases que nosotros llevemos. Así que, por favor, tomar nota de lo más importante. También nuevamente el recordatorio, ¿verdad?, de la asignación y que ustedes tienen que llenar el formulario de inscripción y asignación de cursos. Para el que no lo conozca, por favor, este es el formulario que usted tiene que llenar. Lo puede enviar o irlo a dejar a la sede que usted corresponda. Había una fecha límite que era el 8 de febrero, sin embargo, si usted no lo ha hecho, debe de hacerlo para que sus cursos sean válidos. Ahí nos brindan información. Los estudiantes que se asignen los cursos extemporáneamente tendrán una penalización de 25 quetzales por semestre por curso asignado después de la fecha límite establecida para cada ciclo semestral. Así que, por favor, si usted no presenta este formulario, es como que si la universidad no supiera que usted está llevando los cursos. Entonces, luego hay problemas en cuanto a las notas, que no hay parciales, que no aparece. Para poder evitar esos problemas, por favor, llenar ese formulario. Y también recordarles que usted puede cursar todos los cursos asignados por semestre más 2 adicionales, porque luego si usted cursa más de ello, pues no va a ver reflejada la nota porque van a botarle los cursos. Así que este es el formulario por si ustedes todavía necesitan llenarlo. Bueno, iniciamos entonces. Voy a dejar de compartir y regresar a pantalla con ustedes. Vamos a hablar el día de hoy sobre evaluación psicológica y el día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de la evaluación psicológica, las metas de la evaluación psicológica y uno de los instrumentos que se utiliza con mayor frecuencia para apoyar esta evaluación psicológica, que son los test psicológicos. Vamos a hablar un poquito más de ellos. No solo son esos las herramientas o instrumentos en una evaluación, pero son parte clave, ¿verdad? Son parte fundamental. Así que
que en la evaluación psicológica, si nosotros vamos a referirnos a la importancia que tiene ella, pues se basa siempre en el método científico. Recordemos que la psicología es una ciencia. Gracias a quién logramos ser una ciencia y despegarnos de la filosofía como rama. ¿Alguien se recuerda? Se los recuerdo, Gunn. Gunn estableció los primeros laboratorios experimentales en psicología y gracias a él la psicología se despega de la filosofía, ya no somos una rama de la filosofía, sino iniciamos como una ciencia. Como tal, nosotros debemos de utilizar el método científico. Mire, licenciada, ¿yo para qué me voy a meter a un laboratorio? ¿Para qué me voy a aprender yo la tabla de elementos, que hidrógeno, que oxígeno, que helio, que litio? No. No estoy hablando de ese tipo de experimentos y el método científico, pues nosotros lo utilizamos todo el tiempo. Recuérdense que, ¿con qué iniciamos en el método científico? Con la observación. ¿Para qué? Para poder obtener información. Así ya pasamos al segundo paso del método científico. Luego, pues el método científico dicta que después de observar y obtener información, planteamos hipótesis. Nosotros entonces establecemos impresiones clínicas, correcto, que es la primera idea que yo tengo que mi paciente tiene o que algo está sucediendo en la empresa, en la industria, en la organización o en la comunidad si no estoy en el área clínica precisamente. Luego de ello, pues el método científico dicta que debemos de experimentar. Nosotros no experimentamos, nosotros aplicamos técnicas psicoterapéuticas, ¿verdad? Y luego, pues el método científico dicta que tenemos que evaluar los resultados para ver qué tipo de logro obtuvo ese experimento. En el lado nuestro, nosotros luego de aplicar una técnica psicoterapéutica, luego de aplicar una táctica o una estrategia en el área empresarial, pues nosotros evaluamos resultados para ver cuál fue el pronóstico, ¿verdad? Entonces, también utilizamos el método científico. Y en esa utilización del método científico, entonces nosotros vamos a utilizar los test psicológicos como instrumentos y como parte representativa de esa evaluación. Entonces, la evaluación psicológica puede ser considerada pues una herramienta adecuada, ¿verdad? ¿Para qué cosa? Para tomar decisiones. Nosotros siempre tenemos que lograr información suficiente para poder tomar decisiones sobre qué diagnóstico diferencial. Recordemos que no solo debemos diagnosticar, debemos de una u otra manera eliminar cualquier tipo de diagnóstico que se asemeje al que nosotros estamos determinando. Así que debemos de tener ese diagnóstico diferencial para poder descargar o de una u otra manera quitar o eliminar cualquier otro diagnóstico que se parezca, ¿verdad? Descartar ese diagnóstico, el tipo de tratamiento necesario que necesita nuestro paciente o el tratamiento estratégico o el plan estratégico que se necesita en una organización y el pronóstico, ¿verdad? Que nosotros de una u otra manera debemos de tratar de determinar cuál va a ser el pronóstico dependiendo de esa toma de decisión, de la impresión clínica, del diagnóstico al que lleguemos y del tratamiento que nosotros propongamos para poder trabajar con ese caso que estamos llevando a cabo. Debemos de tener en consideración que la psicología pues reconoce que el ser humano se encuentra en permanente cambio, ¿verdad? En consecuencia, a través de esas variaciones de factores orgánicos, la edad, ¿verdad? Algún tipo de enfermedad, ambientales, como por ejemplo la nueva pandemia y la nueva normalidad, psicosociales, ¿verdad? El nivel de violencia, el nivel de comunicación o no comunicación que hay en una comunidad, pues de una u otra manera han enfatizado en ese proceso de evaluación. Por lo tanto, los psicólogos debemos de tener una amplia variedad de herramientas e instrumentos con los cuales obtener información fidedigna. Porque, ¿qué pasa si usted no obtiene información fidedigna? Pues entonces su plan de tratamiento no va a ser el mejor, no va a ser óptimo, así que los resultados y pronósticos no van a ser los esperados. Y entonces en algún momento el profesional se frustra porque no ve avances en su paciente, no ve avances en en tratar de eliminar un problema a nivel industrial, empresarial, organizacional o en la comunidad. Por lo tanto, debemos nosotros de utilizar instrumentos adecuados. Ahora bien, la evaluación psicológica tiene metas en cuanto a la obtención de información y los logros que podemos obtener a través de ella. ¿Cuáles son esas metas de la evaluación psicológica? Son 4. Ahorita les voy a colocar. Permítame, se lo voy a admitir a alguien. Ahí estamos. Voy a dejar de compartir mi pantalla para poder compartirles a ustedes cuáles son esas metas y así ustedes pueden ir tomando
datos e información importante. Aquí tenemos que las metas de la evaluación psicológica son 4: biológicas, afectivas, cognitivas y comportamentales. ¿A qué me refiero con cada una de ellas? La meta de la evaluación psicológica en cuanto al área biológica corresponde a que debemos de evaluar aspectos tales como la naturaleza, la localización y la frecuencia de los síntomas, ¿verdad? Y los signos que el paciente o la persona con la que esté trabajando presenta. Ese tipo de tratamientos que ya recibió, ¿verdad? Anteriormente, si es que ya los recibió, las características que en algún momento puede presentar a nivel biológico, ¿verdad? Información de señales vitales y exámenes. Recordemos que aunque no seamos médicos, somos parte del área de salud y debemos nosotros enfocarnos también en evaluar la parte biológica del paciente que muchas veces interfiere entonces con la parte psicológica. ¿Cómo así, licenciada? Por ejemplo, si usted sabe que su paciente es diabético, usted tiene que pedirle constantemente que le indique cómo está su nivel de azúcar en sangre. ¿Y eso por qué, licenciada? Ni que yo le fuera a inyectar insulina. No, no es para eso. Es que si una persona que tiene diabetes, el azúcar en sangre está muy elevada, tiende a ser más agresivo, se siente ofuscado, se siente incómodo hasta con él mismo, se enoja por todo, o si el azúcar en sangre la tiene muy baja, se siente decaído, desanimado, y nosotros entonces podemos malinterpretar y, por ejemplo, diagnosticar o tener una impresión clínica que es una depresión o que padece de niveles de agresividad alto, cuando en realidad los niveles de azúcar son los que están afectando su comportamiento y conducta. Por eso es importante la evaluación a nivel biológica. También, por ejemplo, si sabemos que mi paciente pues tiene adicciones en drogadicción o alcoholismo, pues indicarle que debe de presentar constantemente ciertas pruebas que nos indiquen que no ha consumido y que está en proceso de rehabilitación, ¿verdad? Si ese es el enfoque de la psicoterapia. Además, nosotros debemos de informarnos en cuanto a la genética también, ¿verdad? Porque si estamos en el área educativa, las investigaciones han demostrado que el déficit de atención, por ejemplo, el 50% es heredado por parte del padre y lo sufren en mayor porcentaje niños que niñas, ¿verdad? Entonces debemos de hacer una historia clínica, una entrevista con el padre para ver si él en su infancia no se recuerda, si también tenía en algún momento ciertos rasgos en cuanto al déficit de atención con o sin hiperactividad. Luego pasamos a las metas afectivas, ¿verdad? En las metas afectivas, pues ahí evaluamos los sentimientos del paciente con respecto a su sufrimiento, a su enfermedad, incluso los sentimientos que vaya a desarrollando a través de ese tratamiento que vamos a ir implementando, y también en algún momento las variaciones de comportamiento, de conducta, las limitaciones en cuanto a poder expresar sus emociones también son fundamentales. Recordemos que no todos tienen facilidad para poder expresar lo que siente en ese momento, ¿verdad? Ya sea de su enfermedad o ya sea del procedimiento que estemos aplicando con ellos. Vuelvo a repetir, si alguien tiene alguna duda, como estoy compartiendo pantalla, no veo si levantan la mano, pero me interrumpen, por favor. Luego tenemos las metas cognitivas, que aquí nosotros vamos a evaluar ese conocimiento del paciente sobre su salud, ¿verdad? En cuanto al mantenimiento de sus funciones, como por ejemplo, percepción, memoria, inteligencia, tipo de modelo de evaluación de la situación, ¿verdad? Es decir, las creencias que tiene el paciente. Recordemos que dependiendo de esa percepción que el paciente tenga de la realidad, según la fenomenología, pues nos indican que ellos van a tener ciertas creencias acerca del mundo y acerca de sí mismos. Aparte de esas creencias que nosotros también tenemos que evaluar, ¿verdad? ¿Cuáles son sus juicios, razonamientos, pensamientos, cómo ve el mundo y cómo siente que el mundo lo ve a él? También debemos de evaluar esa percepción del control de la situación. ¿A través de qué? Recuérdense, o si no lo hablamos aquí, del locus de control. El locus de control nos indica que una persona puede percibir el control de la situación de dos maneras, de forma interna o de forma externa. Cuando yo estoy de forma interna o aplico el locus de control interno, entonces yo soy responsable de las cosas que me pasan. Yo lo puedo conseguir, yo puedo determinar mi futuro, yo tomo decisiones, yo soy responsable y asumo las consecuencias de cualquier decisión. Pero cuando yo percibo las cosas desde un locus del control externo, entonces yo no soy responsable de lo que me pasa, porque todo me pasa a mí, no puedo hacer nada en relación con
mi futuro, porque el destino, porque las estrellas se alinearon mal y entonces yo no soy responsable de todo lo que haga. Entonces debemos nosotros evaluar qué tipo de percepción tiene mi paciente, ¿verdad? Y las expectativas que el paciente tiene sobre las intervenciones psicológicas que nosotros estemos dispuestos a aplicar en ese tratamiento o en ese abordaje si yo estoy en otra área industrial, empresarial, deportiva, etcétera. Y luego, pues tenemos las metas comportamentales de la evaluación, ¿verdad? Aquí nosotros debemos de evaluar reacciones del paciente, tales como expresiones o señales de ansiedad. ¿Y eso a través de qué? De la evaluación de signos. Recordemos que el síntoma es todo lo que el paciente me dice y el signo es todo lo que yo veo. Por ejemplo, señales de ansiedad, dependiendo de la postura que tenga el paciente, la forma en que habla, la forma en que camina, cómo mueve sus manos, etcétera, ¿verdad? Estilos de comportamiento frente a la intervención, si entonces se presenta a clínica o en el área donde usted se esté desarrollando de manera hostil, ansioso, depresivo, tímido, extrovertido, introvertido, etcétera, ¿verdad? Y si en algún momento nosotros podemos lograr detectar algún tipo de hábito de riesgo o hábitos que tenga él protectores hacia su situación actual. Ahora bien, voy a dejar de compartir para regresar a cámara con ustedes. Vemos entonces cuáles son esas metas. Tenemos 4 grandes esferas que nosotros debemos de tratar de obtener información y el día de hoy pues nos vamos a enfocar en una de las herramientas o instrumentos que nos ayudan en esta evaluación psicológica. La semana pasada hablamos sobre la importancia de la observación. Por cierto, muchísimas gracias a los que enviaron el ejercicio de observación. Yo ya les envié la retroalimentación. Si alguien todavía desea enviarlo, con mucho gusto. Siempre les recuerdo que no tienen ponderación, pero que nos ayudan a adquirir habilidades y destrezas como profesionales en la salud mental. El día de hoy, entonces, el instrumento que colabora en la evaluación psicológica, los test psicológicos. Claro está, usted va a llevar varios cursos de psicometría donde van a profundizar en temas de test psicológicos, pero el día de hoy vamos a hablar de ellos. ¿Qué son los test psicológicos? Son instrumentos experimentales que tienen por objeto medir o evaluar una característica psicológica específica, ¿ok? No hay un test psicológico de múltiples características donde yo pueda evaluar ansiedad, depresión, hábitos higiénicos, actitudes, orientación vocacional, no. Solo evalúan una característica específica. Es una situación experimental estandarizada que sirve como estímulo para medir ciertos comportamientos cuyos resultados sirven para entonces clasificar a la persona o al sujeto que yo esté evaluando, ya sea cuantitativamente o cualitativamente. ¿Cómo así cuantitativamente? Porque si usted, por ejemplo, pasa un test psicológico de inteligencia, le va a dar un rango de inteligencia, ¿ok? Un rango, un número de CI. Entonces, esa es una evaluación y un resultado cuantitativo, le da un número, 100, 150, 130, 60, 80, tiene un rango, ¿ok? O cualitativamente, cuando entonces me da a mí rasgos de personalidad, como por ejemplo el test proyectivo del árbol. Entonces, nosotros podemos tener tanto información cualitativa como cuantitativa de los test psicológicos y a través, claro está, de esa comparación estadística de los resultados con otros grupos de sujetos sometidos a la misma prueba. Recordemos que los test psicológicos siempre han estado elaborados a través de un grupo de referencia, ¿verdad? Este grupo de referencia fue investigado, este grupo de referencia dictó ciertos resultados y cuando yo evalúo a una persona, pues entonces la ubico en este grupo de referencias, en una comparación, ¿verdad? Así se elaboran los test psicológicos. Claro está, eso lo va a ver a profundidad en psicometría. Hay ciertas dimensiones a evaluar en la cual nos ayudan los test psicológicos. ¿Cuáles son esas dimensiones en las cuales los test psicológicos nos ayudan a poder evaluar ciertos aspectos? Ahorita voy a dejar de compartir y coloco en pantalla estos niveles y dimensiones a evaluar a través de los test psicológicos. Son 4 dimensiones. Tenemos el nivel de estructuración, el nivel de voluntariedad, el nivel de enmascaramiento y el nivel de objetividad. Aquí todavía no estamos hablando de clases de test, solo estamos hablando de esas dimensiones que va a tener, hasta dónde puede entonces evaluar y dependiendo de ciertos aspectos, cómo puede evaluar. Por ejemplo, tenemos el primer nivel, que es el nivel de estructuración. Los diferentes tipos de test psicológicos pueden variar
enormemente según se solicita la información de una manera más o menos concisa, o bien si se le deja al evaluado más o menos libertad para expresarse. Este aspecto es fundamental de cara a la obtención de información. Tener un test muy estructurado permitirá obtener respuestas cortas y concisas, dirigiendo la evaluación a los aspectos considerados más relevantes. Sin embargo, se puede perder una gran cantidad de información relevante que podría ayudar entonces a mejorar el ajuste y la comprensión del estado psicológico y mental del ser humano. En este sentido, podemos entonces encontrar tipos de test psicológicos no estructurales, semiestructurales y sobre todo estructurales. ¿Qué tipos de test podemos tener? Por ejemplo, los test no estructurales, como tenemos aquí, este es el test CAT, que es un test para poder establecer ciertos aspectos de personalidad y relación en el ambiente. Este es el de niños, hay para adultos también. Entonces, ese es un test no estructural en el que el contenido de la evaluación va variando según las respuestas del sujeto. Estas son varias láminas y se le presenta una lámina por una al niño y el niño tiene que elaborarnos una historia, un cuento, y de ahí obtenemos información para poder determinar ciertas impresiones clínicas y diagnósticos. Luego también tenemos los semiestructurados, ¿ok? En el que aunque se ofrece libertad de respuesta y las preguntas entonces van a variar siempre en información que refleje, pues se intenta tener más o menos ciertas preguntas preestablecidas. Como por ejemplo el test de la familia, usted tiene libertad, o en este caso el paciente tiene libertad de dibujar la familia que quiera, pero recordemos que luego de que el paciente dibuja el test de la familia, hay 7 preguntas que debemos de realizar, por eso se llama semiestructurado. Y tenemos pues las pruebas estructuradas como el OTIS, ¿verdad? Que si bien tienen en cuenta las respuestas emitidas, la evaluación sigue un curso predeterminado y aquí hay una sola opción de respuesta. Entonces, por ejemplo, ¿cuál de estas cosas es redonda? Un libro, un ladrillo, una pelota, una casa, un baúl. Aquí debe de colocar o el inciso A, B, C, D o E. No hay otro tipo de respuestas. Entonces vemos que depende de la estructura, del nivel de estructuración. Los test pueden ser entonces no estructurados, semiestructurados o estructurados. Luego tenemos pues el nivel de voluntariedad, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con este nivel de voluntariedad? Pues con la voluntariedad nos referimos al grado en que el sujeto tiene control respecto a la respuesta emitida. Por ejemplo, si se hace un electroencefalograma, pues el sujeto no va a tener control, ¿verdad? Con respecto a la respuesta emitida, porque en primera no sabe leer. Si no es médico, no sabe leer ni interpretar los resultados de un electroencefalograma, que es un examen que se hace hacia el cerebro colocando electrodos, ¿verdad? En ciertas posiciones, en ciertas áreas para poder leer y emitir algún tipo de diagnóstico. Mientras que en algunos test el individuo puede decidir qué tipo de respuesta va a dar, como por ejemplo, tenemos en este caso el test del reloj. El test del reloj nos sirve para poder evaluar cierto deterioro cognitivo y pues entonces esta prueba se hace en 2 partes. Uno, en primera instancia se le da una hoja tamaño carta al individuo y se le dice que por favor dibuje un reloj redondo marcando las 11:10. Y luego, en la segunda parte, se le da ya un reloj y tiene que copiar la imagen. Vemos acá algunos ejemplos. Aquí hay riesgo de Alzheimer y aquí hay riesgo de Parkinson a la hora de elaborar estas pruebas. Esto se hace para adultos, principalmente tercera edad, para poder evaluar ese deterioro cognitivo. Pero aquí el paciente tiene libertad de poder hacer. En un electroencefalograma no tiene él ni siquiera incidencia y no hay voluntariedad porque él ni siquiera puede decidir o puede interpretar qué está haciendo. Aquí tiene libertad de poder realizar. Luego tenemos el siguiente nivel, que es el de enmascaramiento, y en este nivel, pues nosotros vamos a entender como ese grado en el que el sujeto o persona evaluado conoce la finalidad del test o prueba que se le está aplicando.
o las connotaciones de sus respuestas, ¿verdad? En este sentido, los test pueden ser enmascarados, como por ejemplo el test de Rorschach, que muchos han visto en películas y ya han estudiado, ¿verdad? Y también, pues tenemos algunos otros en donde nosotros no vamos a tener idea de lo que nos están evaluando. Por ejemplo, aquí tenemos el test Raven, que es un test de inteligencia, y pues el sujeto tiene más o menos la idea de qué le están evaluando, ¿verdad? Aquí me están evaluando inteligencia, me están evaluando inteligencia espacial, qué tanto puedo yo coincidir las respuestas. En el caso de Bender, por ejemplo, para adultos, no para niños, este es el test Bender. Estas son figuras que vienen en tarjetas pequeñas y se le va mostrando al individuo y el individuo tiene que copiarlo en una hoja, una por una. Pues aquí la persona a la hora de dibujar un círculo y un rombo no tiene ni idea que lo que yo voy a evaluar ahí son aspectos de personalidad. En adultos, en niños miden la edad grafoperceptiva. El mismo test para niños es para una cosa y para adultos es para otra. En el caso de adultos, todo el dibujo tiene 3 partes también, tiene que dibujar, tiene que copiar, tiene que asociar y tiene que inventar. Nosotros vamos a determinar rasgos de personalidad. Ahí el nivel de enmascaramiento está perfecto. El paciente ni siquiera tiene idea de qué voy a evaluarle a la hora de pasarle estas fichas, ¿verdad? Y luego tenemos el último nivel, que es de objetividad, y este nivel, pues, de objetividad de los datos hace referencia al grado en que las respuestas son derivadas de la subjetividad del paciente o bien se trata de datos empíricos y visibles, ¿verdad? En este sentido podemos encontrarnos con diferentes tipos de test psicológicos como los test objetivos y los test subjetivos, ¿verdad? En este caso, hay test, otra vez, ¿verdad? Subjetivos, depende de la historia que me dé el paciente, y datos y test objetivos completamente, donde hay una sola respuesta, ¿verdad? A cada una de las interrogantes. Aquí el niño puede darnos historias distintas. Cada niño siempre va a ser o nos va a dar un cuento distinto. Incluso los hermanos, aunque se les pase la misma prueba, tienden a desarrollar cuentos distintos porque su percepción es distinta. Ya sabemos que el número que sea de hermano, la posición en la cual él nació también determina la forma de percepción, etcétera. Así que aquí tenemos en algún momento test psicológicos subjetivos y test psicológicos objetivos. Aparte, entonces, de esas dimensiones a evaluar, los test psicológicos también tienen cierta clasificación según su contenido. Tenemos test de inteligencia, test de aptitudes, de personalidad, psicopatologías, neurológicos, de intereses o de orientación vocacional. ¿A qué nos referimos con cada uno de ellos? Pues si hablamos de test de inteligencia, pues es esa capacidad intelectual, ¿verdad? Para poder tomar decisiones y para poder resolver problemas. Si hablamos de test de aptitudes, recuérdense que aptitud es distinto de actitud. Las pruebas o test de aptitudes se utilizan principalmente en el área laboral, empresarial, industrial para saber en cuanto a la selección de nuevo personal, si tienen esas capacidades y habilidades que el puesto de trabajo requiere. También tenemos evaluaciones y test sobre personalidad, esos patrones de comportamiento que son en tendencia permanentes en un ser humano, ¿verdad? Esas ideas, cómo actúa, cómo reacciona, cómo percibe la realidad. Tenemos también test de personalidad, test de psicopatología para poder determinar, ¿verdad? En algún momento y reforzar esa impresión clínica o ese diagnóstico al cual llegamos a través de información de historia clínica, de entrevistas, de observación y de todos los instrumentos, ¿verdad? Recordemos que la psicopatología no solo es ansiedad y depresión, puede ser trastornos alimenticios, puede ser trastorno del sueño, pueden ser trastornos de personalidad incluso, tricotilomanía o nicofagia, etcétera. Ahora, entonces hay ciertas psicopatologías que podemos determinar a través de test psicológicos. También tenemos los test neurológicos como el test Bender, que yo les mostré. Voy a regresar. Vamos a ver, yo creo que está acá. Este test es un test neurológico en niños porque determina la edad grafoperceptiva. ¿A qué me refiero con la edad grafoperceptiva? La edad grafoperceptiva tiene que coincidir con la edad cronológica en cuanto a cómo percibe el niño a veces y luego escribe, ¿verdad? A veces el niño ve esta primer lámina, círculo y rombo y termina siendo un cuadrado, ¿sí? Lo invierte y termina siendo un óvalo y es como el niño ve
y luego lo escribe. Eso es edad grafoperceptiva. A veces la edad grafoperceptiva no está desarrollada al nivel que se necesita y por lo tanto debemos de enfocarnos en un tratamiento para que su edad grafoperceptiva mejore o se desarrolle al punto que se necesita. Esos son test neurológicos y también tenemos test de intereses o vocación profesional, ¿verdad? Aquellos que nosotros utilizamos a la hora de cambiar de ciclos académicos, de básicos a diversificado, de diversificado a universidad e incluso en algunos intereses en cuanto a la psicología ocupacional para que la persona pueda tener entonces una amplia variedad de información a la hora de seleccionar carreras, intereses, actividades que le favorezcan en su diario vivir. Ahora bien, si estamos hablando de test, por lo menos tenemos que tener la idea de dónde viene y cuál es la ciencia que los valida. La ciencia que valida a los test se llama psicometría y es la ciencia que se encarga del conjunto de métodos, técnicas, teorías implicadas en medir y sobre todo cuantificar las variables psicológicas del ser humano. Es decir, esas características específicas que yo voy a evaluar a través de un test específico. Para poder entonces llegar a un test, nosotros tenemos que tener fundamentos epistemológicos, ¿verdad? Y usted me dirá, mire, licenciada, ¿y qué son fundamentos epistemológicos? Toda ciencia tiene que tener estos fundamentos y es establecer ese estudio de la naturaleza, del origen y la validez del conocimiento proporcionado, en este caso por la aplicación de los test y pruebas psicológicas como instrumento fundamental en ese abordaje de pacientes desde distintos contextos. Así que estos fundamentos nos dictaron a través de la historia que los test vienen de dos corrientes distintas. La primera, en donde se toma en cuenta la medición de las diferencias individuales. Y la segunda partió del desarrollo de pruebas estandarizadas como personalidad y como el OTIS que acabamos de ver, que es de inteligencia, que se le pueden aplicar a todo el mundo, ¿ok? Así que hay dos líneas. Estos fundamentos epistemológicos, pues también, aparte de ellos, tenemos los fundamentos teóricos. Recuérdense que toda ciencia tiene que tener pilares, piedras donde se sostenga, ¿verdad? Tenemos los fundamentos epistemológicos, luego también los fundamentos teóricos, que son todos los contenidos de la psicometría, ¿verdad? Que se articulan en dos grandes bloques, la teoría de los test, que es cómo se construyen, cómo se validan y cómo se aplican, y el escalamiento, que son todos esos métodos que utiliza la psicometría para poder entonces elaborar escalas psicológicas, es decir, darles un número y luego de ese número interpretar ese número. También tenemos lo que son los fundamentos éticos, que son importantes, ¿verdad? ¿Cuáles son esos fundamentos éticos a la hora de aplicar test? En primera instancia, usted como profesional tiene que tener información suficiente para proporcionar fundamentos adecuados de los hallazgos. Es decir, en la primera sesión o en la primera intervención que yo tenga con una persona, no le puedo aplicar una batería de test porque ni siquiera tengo el motivo de consulta. Primero debo de escuchar al paciente, tener información concreta y luego entonces decidir qué tipo de test le voy a aplicar. Los resultados de los test se proporcionan al paciente, por favor, de manera clara, concisa y con lenguaje que el paciente comprenda, porque si yo le hablo de forma muy técnica y el paciente no me comprende, a lo mejor él va a creer, va a tener una percepción equivocada de que tiene un gran problema, ¿verdad? Y le voy a causar un nivel de ansiedad elevado y otro problema psicológico. Para la construcción del test, pues usted debe de utilizar el método científico si se va a dedicar a diseñar test psicológicos, que sería de suma importancia porque en Guatemala no tenemos muchos psicometristas que se dediquen a elaborar test estandarizados para Guatemala, ¿verdad? Nosotros utilizamos test de otras partes del mundo, identificar la situación para determinar el test apropiado y ajustable, ¿verdad? De eso, cuando ya tenemos suficiente información, recuérdense que no es ético porque, ay, a mí me gustó, ya aprendí test de inteligencia, de personalidad, de depresión, le voy a pasar todos a mi paciente. No, debemos de pasar solo los que se ajusten a su problema, al motivo de consulta y a la impresión que usted llegó y garantizar la explicación de los resultados en un lenguaje comprensible para el paciente. Usted sí comprende porque estudió la carrera, pero el paciente muchas veces no, así que de forma clara, por favor, y simple. Y luego, pues en estos fundamentos teóricos tenemos lo que es la validez y la confiabilidad, que son fundamental y claves en los test psicológicos, y es ese grado, ¿verdad? En cuanto a la validez, que la prueba mide realmente la variable que dice medir. Si es un test de depresión, me tiene que dar resultados de depresión. No puedo decir que voy a aplicar un test de depresión y los resultados van a ser qué nivel de inteligencia tiene.
A eso se le llama validez, que el test mida lo que pretende medir. Y confiabilidad es el grado de consistencia y estabilidad de las puntuaciones obtenidas a lo largo de los de sucesivos procesos de medición, ¿verdad? Con un mismo instrumento, lo que implica ausencia de errores de medida. Esto significa que no importa a cuántas personas o en dónde yo aplique la prueba, siempre me va a dar los mismos resultados. Ojo, no es decir el mismo número ni el mismo grado de depresión, sino que siempre me va a dar resultados sobre depresión, sobre ansiedad, sobre bulimia, sobre anorexia. No importa dónde esté aplicando, a eso es confiabilidad, que siempre va a dar los mismos resultados, no va a tener problemas en cuanto a evaluar la característica específica que estoy evaluando. Entonces, aparte de todos estos fundamentos, podemos llegar a ciertas conclusiones en cuanto que la clasificación de los test psicológicos se dan tanto en un grupo de test psicométricos como test proyectivos. Psicométricos básicamente miden y asignan un valor a determinada cualidad o proceso psicológico. Inteligencia, memoria, atención, funcionamiento cognitivo, felicidad, optimismo, tristeza, daño cerebral, comprensión verbal, etcétera. Estos siempre van dirigidos a evaluar para poder obtener un diagnóstico, y su organización, administración, corrección, interpretación suele estar estandarizadas. Es decir, nos dicen cómo pasarlos, cómo evaluarlos, cómo interpretarlos, etcétera. Y luego tenemos este otro gran grupo que son los test proyectivos, y pues aquí hay parte, ¿verdad?, de una hipótesis que pone a prueba la individualidad de la respuesta de cada persona, para así luego presumir rasgos de su personalidad. Y la actividad proyectiva puede ser gráfica, puede ser narrativa. Gráfica, por ejemplo, el test de la familia que estuvimos hablando, donde la persona tiene que dibujar una familia, o narrativa como el CAT, para niños, ¿verdad? Donde yo les muestro una lámina y me tiene que realizar un cuento. Para los adultos no se llama CAT, sino se llama TAT. Y también son láminas, solo que ahí no son 10, son más láminas las que se presentan, y pues entonces nos pueden ayudar en cuanto al ámbito clínico, forense, infantil, pero no significa que usted no lo pueda utilizar en otro ambiente. Las pruebas psicométricas pues ya están estandarizadas principalmente para la inteligencia y para personalidad, y las proyectivas pues tienen ciertas divisiones. Los test proyectivos se dividen en técnicas estructurales, técnicas temáticas, técnicas expresivas, técnicas constructivas y las técnicas asociativas. Me refiero a estructurales, pues es un material visual de poca estructuración que el examinado ha de organizar diciendo lo que ve o aquello a lo que se puede parecer, ¿verdad? Entonces, como el test Bender, el test las técnicas temáticas, hay un material visual con varios grados de estructuración, forma de contenido humano, con el cual el examinador deberá narrar una historia, como las láminas del TAT o el CAT. Técnicas expresivas, se indica al examinado, que describa verbalmente o dibuje una o varias figuras, ¿verdad? En el caso de Bender también entra acá. Y las técnicas constructivas, material específico y concreto que el examinado ha de organizar partiendo de varias consignas, como por ejemplo el test de la comunidad, donde hay varias casitas así en bulto, ¿verdad? Como juguetes como Lego, pero ya están edificios, casitas, semáforos, personas, y se le pide a la persona evaluada que haga una comunidad, que haga una ciudad. Y dependiendo de cómo coloque el banco, la MUNI, la iglesia, el parque y demás, así se va teniendo y obteniendo información con respecto a rasgos de personalidad. Y también tenemos las técnicas asociativas, ¿verdad? Se indica al examinado que indique verbalmente sus asociaciones ante palabras, frases o breves historias. Eso se utiliza principalmente en terapia del lenguaje, ¿verdad? En donde el examinado da una frase, da una oración y tiene que haber un sinónimo o un antónimo, y entonces vamos viendo ciertos progresos o determinando ciertos síntomas o signos que el paciente presente en esas áreas. Bien. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Tenemos alguna duda? No logro visualizarlos, pero si alguien tiene una duda, por favor. No, perfecto. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de test psicológicos y para qué sirven. Tenemos el primero y uno de los más conocidos, no solo en el ámbito profesional, sino que también en las películas, principalmente para poder determinar que hay un aspecto psiquiátrico, psicológico, presentan este test. Este test es el de Rorschach, es una prueba psicodiagnóstica, se considera uno de los test más completos y consta de estas 10 láminas manchadas con tintas, en donde el paciente, a la hora de mostrarle cada lámina, pues tiene que expresar lo que ve, qué le hace sentir, etcétera.
tengo que informarles que, por ejemplo, para poder pasar este test de Rorschach, el psicólogo, luego de terminar su carrera, debe de estudiar 2 años más solo este test para poderlo aplicar, ¿verdad? No solo es de enseñarle la mancha, sí, este es un murciélago, sí, estos son 2 duendes. No, debemos de estudiar para poder entonces aplicarlo y tener información relevante sobre el paciente con el que estemos aplicándolo. Por ejemplo, también tenemos el test Raven. Este es el test Raven, mide capacidad intelectual, consiste en encontrar la pieza faltante en una serie de figuras. Este test es increíble para poder medir inteligencia a cualquier persona, inclusive a aquellas personas que no saben leer y escribir, porque solo es de figura y solo es de nombrar. Incluso si no sabe los números, solo le indica con el dedo, esta es la opción, esta es la opción, esta es la opción, y usted va colocando la respuesta en la hoja de respuestas. También tenemos el test Bender que hablamos, el test visomotor Bender para niños, pues evalúa la madurez grafoperceptiva, el posible deterioro neurológico y el ajuste emocional de los niños. También evalúa aspectos relevantes que nos dictan que hay una posible lesión cerebral. Luego también tenemos, por ejemplo, el test de la persona bajo la lluvia, ¿verdad? El test de la persona bajo la lluvia representa el autoconcepto, comportamiento social y la relación con el mundo. También tenemos el test del árbol, ¿verdad? Estos todos son proyectivos porque ya la persona dibuja, determina los elementos básicos del yo y representa lo más profundo del inconsciente de la personalidad. Este test es psicoanalítico, ¿verdad? Basado en teoría psicoanalítica, así que tenemos mucha información del ello, del superyo y del yo. También tenemos el test de la familia, ¿verdad? Aquí determina la dinámica familiar, los miembros más significativos, los miembros en conflicto, por ejemplo. También tenemos el test de la figura humana, ¿verdad? Que determina personalidad dependiendo el tipo de dibujo que realice la persona. Y también tenemos test proyectivos pero estructurados, como por ejemplo el test CAT, ¿verdad? Que hay una investigación de la personalidad a través de 10 láminas y nosotros podemos utilizar el CAT con figuras de animales o el CAT con figuras humanas. Este test está tanto una lámina que representa lo mismo con animalitos o con figura humana. Por ejemplo, aquí esta lámina podemos nosotros entonces evaluar oralidad o destete, por ejemplo. Aquí podemos evaluar triangulación entre padre e hijo. Aquí podemos evaluar falo o figura paterna, etcétera, ¿verdad? Son 10 láminas que usted puede aplicar. Y también tenemos este último, que es el TAT, que investiga de una u otra manera la dinámica de la personalidad. Son 31 láminas, no se aplican todas. Hay unas láminas para mujeres, hay otras láminas para hombres y hay unas láminas mixtas, donde usted también le pide al sujeto que elabore una historia. Disculpe que la interrumpa. Solo tengo una pequeña duda con lo del test de Rorschach. Entonces dijo que vamos a tomar otro curso. Sí. Mi duda es de que si uno lleva manuales o algo que uno compra o le dan así en el lugar donde uno va a tomar ese curso. Seguramente donde te dan el curso, que para serte sincera, no sé en Guatemala dónde lo darán, ahí te proporcionan todo el material. Y si ustedes quieren adquirir cualquiera de todos estos tests que yo estoy presentando, la universidad que está como legalmente o es de manera oficial que pueda vender test, porque no todo el mundo puede vender test, ¿verdad? Siempre se le asigna a una institución. En el caso de Guatemala, la Universidad del Valle es la que tiene la responsabilidad de vender todas las pruebas psicológicas. Entonces, si alguien quiere adquirir algún test, pues tiene que llamar, preguntar. Lo que sí es cierto es que algunos son caros. La otra posibilidad es que la Universidad de San Carlos en el área de psicología tiene algunas copias de test como un poco más económicas, donde uno puede adquirir también ese tipo de test, pero no es el original, llamémoslo así. Gracias, licenciada. Muy bien. ¿Alguien más tiene dudas? ¿No? Perfecto. Entonces, este es el test TAT, donde usted también puede, ahí hay manual, cuando usted compra el test, ahí le dan el manual, y también en psicometría seguramente le van a dar información de cómo poder aplicar cada uno de estos tests. El día de hoy los estamos conociendo para que usted tenga una amplia variedad, y si tiene el interés de empezar a buscar sus tests, pues también, ¿verdad? Los puede iniciar a buscar. Voy a dejar de compartir para regresar a cámara.
Entonces, jóvenes, estos son algunos de los test, no son todos, ¿verdad? Tenemos una infinidad de test psicológicos hoy por hoy en la actualidad, gracias a una serie de científicos que iniciaron con estas investigaciones. Uno de los primeros test, por ejemplo, la escala de Binet-Simon, ¿verdad? Donde lograron incluir lo que es la edad mental y así sucesivamente, luego la incorporación de los test de inteligencia en la Primera y Segunda Guerra Mundial para poder seleccionar a soldados, y así ha venido avanzando la psicometría como ciencia que nos proporciona estos instrumentos que los psicólogos utilizamos como parte de la evaluación psicológica, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, pregunta. Yo, licenciada, pues retrocediendo un poquito para el test de láminas de CAT, ¿cuál sería la gran diferencia o pues de representar las imágenes tanto con animales como con personas? ¿Cuál es la diferencia y qué? La razón. Sí, exacto. Ok, mira, a veces el niño se siente identificado si le presentamos una lámina con figuras humanas y entonces se cierra, ¿ok? Entonces él ya no dice la historia como es, pero sí, en la lámina yo miro ositos, yo miro conejos, entonces no soy yo, pero sí hablo sobre mi problema. Me doy a entender. La imagen de figuras humanas se utiliza cuando el niño tiene la suficiente confianza para poder expresar a través de figuras humanas su problemática. Es más fácil que el niño presente menos resistencia si ve láminas de animalitos, porque entonces no es él, no es su caso. Sí voy a hablar de mi caso, pero es el osito, es el conejo. Ese es el gatito, es el perrito. Es muy difícil que el niño ya cuando ve humanos, entonces se ve a sí mismo y entonces hay resistencia, se cierra y no nos da un cuento con información referente a lo que está padeciendo. Es por eso. Pero si el niño ya es grande, le podemos utilizar el de figura humana y si se siente cómodo, no hay problema. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Creo que ya se nos acabó el tiempo, chicos. Si no, van a entrar tarde a su otra clase. Cualquier cosa, me escriben al correo institucional y yo con mucho gusto les termino de compartir cualquier duda que haya quedado. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. Pasen excelente día. Gracias, buen día. Nos vemos. Adiós. Gracias, Buen día. fin de semana. Igualmente.